Hablar de la Venezuela de la hora y hablar de la Venezuela del porvenir, la que aspiramos, ¿no? Necesariamente pasa por reencontrarnos con esa otra mirada, ¿no? Con la historia insurgente, esa historia que no nos han contado, esa historia que está fuera del discurso histórico, ¿no? Y eso tiene una explicación que vamos a conversar en esta oportunidad, ¿no? Pero reencontrarnos en el ahora y en el porvenir de las luchas del pueblo venezolano pasa por reencontrarnos, por hacer un tránsito, un paso por nuestra historia insurgente, por nuestra historia de lucha, nuestra historia rebelde, ¿no? La historia de cómo se fue consolidando la unidad y la organización del pueblo hasta la hora, ¿no? Es reencontrarnos con aquel periodo de resistencia indígena, ¿no? Durante ese despiadado, violento, profundo proceso de invasión europea, en lo nuestro americano, en la Pachamama, en ese continente, ¿no? Que después llamaron a América y que aún mantiene ese nombre, ¿no? Es reencontrarnos con el Huacaipuro, ¿no? Que es un referente, está en nuestro imaginario, ¿no? En el imaginario de las luchas del pueblo aborigen, de la cultura aborigen, de la cultura que en parte fue exterminada, ¿no? Miles de hombres y mujeres que lucharon, ¿no? Que resistieron. Es parte de esa historia que no la vamos a encontrar en nuestros libros de historia, ¿no? Y que no es solamente Huacaipuro. Hay cualquier cantidad de líderes aborígenes en los 4 rincones de lo que actualmente es Venezuela, expresando su resistencia, su negatividad a ser sujeto de sumisión, ¿no? Y eso es un elemento importante a destacar de nuestra herencia aborigen. Habrá quienes digan, yo no tengo nada de aborigen, en mis genes no hay nada de aborigen, pero sí está la expresión cultural. Existen múltiples formas de heredar esa expresión cultural de los pueblos, ¿no? Y el aborigen, aunque no tengamos, esa genética está en nosotros. Igual la carga de lucha del africano, incluso la del blanco peninsular, la del blanco español, del cual también provenimos. Hablar de las luchas que dio nuestro cacique Huacaipuro, no solamente en la región que después fue históricamente la provincia de Caracas, ¿no? Es reencontrarnos con un pueblo en pie de lucha, ¿no? Un pueblo que libró grandes batallas, ¿no? Para consolidar su territorio, su derecho a la libertad que da la naturaleza, ¿no? Es un proceso, como les decía, que no involucra solo a Huacaipuro. Huacaipuro quizás es la expresión, ¿no? Es el símbolo de esa resistencia, pero esa resistencia, cuando nosotros revisamos aquellos registros que quedaron de ese proceso de conquista, de penetración cultural, de expansión de la invasión europea en América, encontramos a sendos grupos indígenas resistiendo, combatiendo. Está el caso de los Irajaras, ¿no? Y con el caso de los Irajaras quiero conversar algo acá que no sale en los libros de historia, ¿no? En el año 1623 se hizo acá en la ciudad de Caracas una asamblea de vecinos, y esa asamblea de vecinos, sin estar autorizada para ello, decidió declararle la guerra de exterminio a la nación Irajara, ¿no? El obispo de la época, en sus creencias, en su forma de ver el mundo, no estuvo de acuerdo, ¿no? Lo digo en estos términos porque la iglesia estaba de acuerdo en someter siempre y cuando el aborigen no se manifestara a favor de ser formado en la fe cristiana, ¿no? Pero bueno, a su manera, él no quiso participar de aquella situación. Eso generó después un conflicto entre la iglesia, el Estado, los vecinos, ¿no? Porque bueno,
aquellos ancestros nuestros, que también lo son, los ancestros conquistadores, decidieron declararle la guerra de exterminio, que ni siquiera el rey la podía declarar, tenía que ser la corona en pleno. Y en 3 años, de 1623 a 1626, se declaró libre a la provincia de Indios Girajara. Ahí quedaron los informes, los testimonios de los sacerdotes que acompañaron esas cruzadas a los llanos, esas cruzadas al occidente del país, lo difícil que fue esa guerra, una guerra a muerte, una guerra de exterminio, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, nuestros aborígenes siguen estando presentes, siguen en nosotros, de alguna manera, están acá, nos hablan, nos dan el ánimo para seguir y seguir resistiendo, ¿no? Es un proceso del cual nos sentimos, tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos y aprender de ese proceso de lucha que se extendió incluso hasta el proceso independentista, y surgen, bueno, nombres como la cacica María de los Ángeles, de los Llanos, ¿no? Y es interesante este personaje porque es mujer y es la que está liderizando a toda la comunidad aborigen prácticamente en vísperas de que Venezuela iniciara el tránsito a la independencia. Bueno, seguían las comunidades indígenas en resistencia, en rebeldía a la corona española, ¿no? Y en este caso esa insurgencia en los llanos era liderizada por una mujer que fue temida, que fue, bueno, ordenada a capturar, que fue criminalizada, la criminalización de la lucha social, ¿no? En nuestros registros aparecen de esa manera. Por eso nosotros hemos querido reivindicarlos, separar lo que es la visión de la criminalidad de lo que es la visión de la lucha social, que era lo que estaban protagonizando y liderizando bueno, todos estos componentes de luchadores, de insurgentes, ¿no? Liderizando esa lucha por el derecho a vivir, por el derecho a crecer, a ser considerado alguien en aquella sociedad, por el derecho a ser libre, ¿no? En vísperas del inicio del proceso independentista encontramos nosotros ejemplos como este. Ahora alguien diría, pero ¿y por qué eso no sale en los libros de historia? Porque nuestra historia, enmarcada en el proceso de socialización nacional, aquel por el cual todos y cada uno de nosotros nos asumimos conscientemente parte del grupo, ese proceso a lo largo de la historia en Venezuela y en todos los países del mundo, lo ha dirigido el Estado. Y quien dirige el Estado es el que delinea con qué se va a formar al ciudadano de ese Estado. La historia ha sido un guión. Nosotros no hemos pretendido cambiar la historia, nosotros hemos pretendido o pretendemos y estamos haciendo es la otra historia, incorporar todos estos nuevos elementos, que nuestro pueblo no se conforme solo con aquello que la élite que ha escrito nuestra historia, la élite que ha desarrollado la historiografía a lo largo de la historia, ¿no? Y que delineó las cosas con sus intereses, con sus aspiraciones, con sus objetivos, ¿no? Nosotros lo que hemos pretendido acá es incorporarle nuevos elementos, que sea el ciudadano, que sea el pueblo el que se reencuentre con su historia, ¿no? Con la historia de cómo se han venido consolidando a lo largo de la historia la conquista de los derechos civiles y ciudadanos. No ha sido fácil llegar a la revolución bolivariana. Ha sido parte de un proceso traumático de lucha, de resistencia de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos africanos que también dieron su gran lucha de resistencia y que fueron traídos como esclavos al continente americano. Ese proceso de resistencia nuestro, ¿no?, del periodo colonial, también aparte de la resistencia indígena, también ha estado pleno de la resistencia de los afrodescendientes, ¿no?, de aquellos que libraron su gran lucha, ¿no?, la lucha por la vida, la lucha por la libertad en el África y que bueno, fueron capturados, fueron cazados como animales y bueno, traídos como esclavos
al continente que después llamamos América, que después se llamó América, ¿no? Una situación más difícil que la del aborigen, aunque en términos prácticos a ambos, bueno, fueron sometidos a un proceso de esclavitud. En el caso aborigen le dieron el nombre de encomienda, pero prácticamente era una práctica esclavista, ¿no? En el caso del africano, sometido a esclavitud, bueno, también tuvo expresiones de resistencia, de lucha, que han quedado en nuestro imaginario, ¿no? Andresote, José Leonardo Chirinos en la Sierra de Coro, y tantos otros que la historia no comenta, ¿no? Y que aparecen en los registros, en aquellos registros que criminalizan la lucha social, de aquellos hombres que luchaban por el derecho a ser libres, ¿no? Y muchos expedientes donde se habla de aquellos cumbes, ¿no? De aquella vida en el cumbe, en libertad, de aquellos afrodescendientes que lograban escaparse, ¿no? Del yugo, inclusive amos que los usaban para cosas horribles, que incluso aquella sociedad colonial no aceptaba, ¿no? Y bueno, queda en ellos la expresión de lo que era la vida en libertad, ¿no? Personajes que se compenetran con la naturaleza, ¿no? Y que, bueno, han dejado esa expresión también de resistencia, de lucha, ¿no? Que está en nosotros, porque no es solamente la herencia genética, la herencia cultural, la expresión del aborigen, la expresión del negro, no está en nosotros, subyace en lo que somos, está en nuestro día a día, ¿no? Eso es parte de la construcción que hemos tenido. Y así llegamos nosotros al proceso independentista, ¿no? Al inicio de esas ideas que fue progresivo, que fue sistemático, que se fueron introduciendo y que, bueno, del cual se hicieron eco, no solamente para aquel momento, ¿no? Para el siglo XIX y el siglo XVIII la población blanca, ¿no? Sino que también está presente en eso que en nuestra historia se han llamado movimientos preindependentistas, movimientos que lucharon también por la libertad, ¿no? Por la conformación de una república. Lo podemos decir hoy, está en nuestro registro. Por eso nosotros hemos planteado desde la historia insurgente un volver sobre las fuentes, volver a revisarlas, no conformarlos con aquella visión de aquellos historiadores que respetamos porque hicieron una gran labor, pero tenían una orientación, tenían una visión del mundo que ha cambiado y nosotros aspiramos a visualizar aquello que esa persona, por X razón y circunstancia, no creyó conveniente visualizar en el pasado. Por eso hemos vuelto sobre la fuente. Y ese volver sobre la fuente nos conecta con otra mirada de aquellos movimientos de los afrodescendientes, de los aborígenes, del pardaje, ¿no? También en su lucha por los derechos civiles, por esas conquistas. Y bueno, también de la población blanca, criolla, que aspiraba también a sus derechos, ¿no? Y bueno, en ese proceso de construcción complejo, la sociedad colonial es altamente compleja, llena de odios, llena de conflictos entre uno y otros grupos, entre el aborigen, el africano, los pardos, los blancos. Existen odios entre ellos, profundos odios, por lo que había significado todo ese proceso de invasión, de resistencia, de rebeldía. Eso dejó cicatrices en aquella sociedad, profundas cicatrices. La sociedad venezolana del periodo de la independencia se tenía profundos odios unos con otros. De ahí la grandeza estratégica de nuestro libertador Simón Bolívar, que logró unificar a aquellos seres humanos para un objetivo común: la independencia nacional, la construcción de una república que se aspiraba para todos. Hoy sabemos que, bueno, nuestra independencia buscaba exclusivamente el rompimiento del nexo colonial, del nexo con la metrópoli, con España, con la monarquía, pero manteniendo el mismo sistema de valores y principios bajo la figura de una república intacta
en lo que actualmente es Venezuela. Es decir, el negro iba a seguir siendo esclavo, el aborigen iba a seguir siendo encomendado, o un menor de edad, un siervo, ¿no? El pardo iba a seguir sin sus derechos, ¿no? Un ciudadano de segunda, tercera categoría, ¿no? Y así cada quien en esa estructura, en esa nueva estructura, cada quien iba a tener la posición que había tenido en el periodo colonial. El Libertador y su equipo, ese equipo de hombres y mujeres que se hicieron pueblo para conquistar la gloria, entendió que aquel proceso no se iba a consolidar si no se pensaba en que la idea de nacionalidad, la idea de país, la idea de patria, tenía que ampliarse. No era la patria, no era el país solo para un grupo, para un sector, ¿no? Y por eso, fíjense, las grandes revoluciones de la humanidad han nacido de la idea de unos pocos que tienen esa visión estratégica, esa visión prospectiva de hacer de esa idea de unos pocos la idea de millones. Y eso lo logró nuestro libertador Simón Bolívar. Y cuando hablamos de Bolívar, hablamos de un equipo. Bolívar es la figura, así como lo fue Huacaipuro, que aglutina, es el líder, ¿no? donde nos nucleamos, ¿no? Pero obviamente ese líder es expresión de un pueblo, es expresión de un gran equipo, de un gran sistema de hombres y mujeres que está interactuando, luchando, desplegados en todo el territorio para consolidar un objetivo. Solo que en la independencia no fue fácil. No fue fácil porque, como les digo, existían muchos intereses entre los grupos enfrentados durante 300 años de nuestro periodo colonial. Profundas heridas sociales que no se iban a limar de un día para otro. Y tuvimos una guerra social dentro de la guerra de independencia. Por eso la trascendencia del Libertador, de haber logrado unificar a ese pueblo complejo, diverso, múltiple, para lograr un objetivo común, entendiendo que después vendrían otras luchas, las luchas para consolidar los derechos de cada sector dentro de esa república. Pero aquella primera esperanza, la esperanza era, consolidar una república y en el marco de esa república, se lograrían ir conquistando los derechos, pero esos derechos hubo que conquistarlos con profundas luchas, procesos de luchas que fueron traumáticos también para la sociedad venezolana, pero que nos fueron consolidando como pueblo, ¿no? Nuestra historia es de lucha, nuestra historia es de adversidades, pero también la historia del pueblo venezolano es la unión, es la historia de la unidad, todos como un solo frente ante la adversidad. Eso hemos sido nosotros. Comprender la realidad nacional, ¿no? Después del periodo independentista, en aquel en el que el Libertador logró lo impensable para aquella sociedad que se tenía profundos odios, profundas cicatrices, ¿no? De todo ese proceso de lucha, de resistencia de algunos y de sostenimiento del orden para otros, es entender que aquel proceso de independencia, ¿no? A pesar de lo que se materializó en la expresión del ideario del Libertador, de su equipo, aquella utopía que se logró vivir desde Angostura entre 1817 y 1821, la unidad del pueblo, de aquel pueblo venezolano, con un solo objetivo: lograr la independencia nacional e instaurar una república. Es entender también la historia de las grandes traiciones, ¿no? Y yo diría que una segunda gran traición, ¿no? De esa élite que secuestró aquel proceso hermoso, popular del 19 de abril, ¿no? Que eso es parte de otra historia, ¿no? De cómo secuestró aquel proceso, y nos ha quedado esa idea de que, le debemos la libertad solo a un sector de la sociedad. Nada más falso que eso. Nuestra independencia se la debemos a todos nuestros ancestros, indistintamente de su origen, a todos los que dieron un paso al frente, ¿no? Y echaron el miedo a la espalda y
Y bueno, se fueron a construir patria, a defender la nación, ¿no?, que está en su imaginario, a defender la llamada patria, ¿no?, de la dominación española. Y bueno, centímetro a centímetro, casa a casa, fueron expulsados los españoles del territorio venezolano. Pero bueno, después hubo que construir república, ¿no?, hubo que formar republicanos. Y aquel proceso, aquella utopía que se había logrado en la independencia, que reconoce el libertador, bueno, de nuevo secuestrada, ¿no? Y muchas de esas familias que habían abandonado la provincia antes de la guerra de independencia, parte de la Godarria, que se había ido a ver la independencia en la prensa internacional, bueno, muchos de ellos volvieron con sus grandes capitales, volvieron a una Venezuela que había quedado golpeada, destruida por la guerra. Y bueno, al general Páez le tocó, bueno, la gran traición, como la hemos llamado, ¿no? Hay dos Páez, el Páez de la independencia, el héroe de las queseras del medio, ¿no?, el hombre que luchó codo a codo, hermanado con los afrodescendientes, con los aborígenes, con los llaneros, todos integrados bajo un solo objetivo, ¿no? Pero bueno, aquel Páez después le tocó, ¿no?, ya como líder de aquel proceso post-independencia, bueno, recibir y en algunos casos vindicar algunas de estas familias que recuperaron sus antiguas propiedades y hasta sus antiguos esclavos. Eso es parte de otra historia no contada. Muchos de esos esclavos durante la guerra habían alcanzado rangos de cabos, de sargentos, de capitanes, de coroneles, ¿no? Y bueno, ahí están nuestros registros históricos. ¿Cuánto tiempo pasó esa gente pidiendo que le reconocieran la independencia? Ahí están sus cartas para la historia, solicitando el reconocimiento de la libertad que se ganaron en los campos de batalla, no solamente de Venezuela, sino del sur de América. ¿Quién les dio respuesta? Eso es parte de las profundas luchas del siglo XIX. ¿Cuándo se materializó el decreto de abolición de la esclavitud? 1854. ¿Cuándo fue la batalla de Carabobo? 1821. La independencia no dio respuesta. Y estamos hablando solo de un caso, el caso de los esclavizados. Aquella república, como la soñamos, como la soñaron aquellos pueblos, bueno, hubo que seguirla construyendo en los campos de batalla. Y vinieron nuevas luchas y vino la guerra federal. Vinieron los levantamientos campesinos, la lucha por la tierra, que tampoco se cumplió. Páez gobernó con su gente, con la gente que peleó con él, con la gente que luchó a su lado. Pero ¿y los otros? Excluidos de la historia. Tuvieron que seguir luchando. Y hay una carta que se le adjudica al general Manuel Olivares, Pardo, un Pardo que llegó a general, ¿no?, que luchó con Páez. Y aunque el general dice que él no escribió esa carta, él estaba totalmente de acuerdo con lo que le decían en ella a Páez, porque era una carta dirigida a Páez, muy profunda, que analiza la Venezuela de la posguerra, ¿no?, de aquella Venezuela que se sintió defraudada, ¿no?, de haber luchado y haber dado ese sacrificio sobrehumano, de haber pasado hambre de una provincia que era de las más ricas de todo el continente, tanto en la abundancia de sus recursos naturales, ¿no?, y sus frutos de la tierra, y haber logrado aquella independencia y que, bueno, aquellos compromisos no se hubiesen honrado, ¿no? Es parte de esa otra historia, de la historia de las luchas del siglo XIX, de las luchas que invocaron la reunificación del proyecto bolivariano, del proyecto colombiano, ¿no?, de la integración de los pueblos, de la necesaria integración de los pueblos. Hoy en día no lo vemos, 200 años formados para no creer en eso,
Es difícil entender estas cosas, pero cuando nos reencontramos en el imaginario de aquella Venezuela, vemos en sus ideas, en sus aspiraciones, vemos en sus consignas, vemos la expresión de la doctrina bolivariana, la expresión del proyecto que se consideraba necesario, del proyecto que podía avanzar hacia el mantenimiento de la unidad del pueblo en los procesos de lucha. No fue fácil. 1854, la libertad de los esclavos. ¿Una libertad cómo? Sin tierras, sin capital, para nada. Eso se alertó, se dijo. ¿Y qué pasó entre 1854 y 1859? Aquellos esclavos que celebraron por fin la libertad, el decreto de abolición de la esclavitud, tuvieron que volver a mendigar prácticamente, que los volvieran a retornar a la condición de esclavos, y fue peor, porque ahora el antiguo amo que pasó a ser patrón, primero no estaba obligado a contratarlos, porque bueno, la revolución industrial también empezaba ya a dar sus intereses dentro de su desarrollo dentro de aquellas haciendas, ¿no? Y el trabajo que hacían 100 esclavos, ahorita lo hacía una máquina. Y eso fue parte de lo que a la final les dio la libertad a los esclavos, que cambió la relación de producción, y bueno, ya el esclavo era una carga para el amo. Fue un gran negocio. El Estado pagó por esos esclavos, por su libertad. Los que se beneficiaron fueron los amos, pero al esclavo no le quedó nada. Y el esclavo tuvo que pedir trabajo. Pero en las antiguas leyes, el amo estaba obligado a darle vestido, a darle alimento, a garantizarle el trabajo y a darle, bueno, el techo, ¿no? Aunque fuese una barraca. No estamos hablando de nada de lujo ni lo básico. Pero ahora, como asalariado, no. Como asalariado debía pagar su ropa. Coincidencialmente, en aquel proceso, las bodegas se fueron creando esa figura, ¿no? de las bodegas en las haciendas. El amo debía pagar, el esclavo debía pagar por su ropa, debía pagar por su alimento, debía pagar por su techo. Y de paso, le pagaban con un dinero que ni siquiera era el legal, el oficial. Y todavía nos preguntamos por qué la guerra federal fue tan violenta. Pequeños, grandes detalles. A la final, bueno, el pueblo no le quedó sino, bueno, volverse a lanzar por los caminos de Venezuela, bueno, a luchar, a buscar su libertad. Y un proceso hermoso en el cual se vieron las primeras consignas, ¿no? de la lucha por el socialismo, por el comunismo. Eso es parte de otra historia que no está contada, que ha quedado olvidada en los registros, porque bueno, a la élite nunca le interesó destacar eso, ¿no? Hoy en día sabemos que en el sector del ejército que liderizaba Ezequiel Zamora, iban activistas formados en el comunismo y en el socialismo. Está en los registros, hemos tenido eventos, foros, lo hemos socializado, pero bueno, estas cosas tardan en hacerse del dominio público, ¿no? Es esa historia no contada, esa historia que nos fue negada y que nos permite entender cosas, ¿no? De aquellas luchas, el papel de la mujer en la expansión de las ideas socialistas en los pueblos, ¿no? Es interesante. La mujer formadora, la mujer educadora en el hogar, ¿no? Está presente durante ese proceso de la guerra federal, la lucha urbana en la guerra federal, el activismo de los gremios que están, bueno, tienen sus círculos de estudio, que reflexionan, que han leído El Capital. Ahí están los registros. Si no volvemos sobre ellos no nos enteramos. Si no revisamos no sabemos. Hay que leer, hay que releer la historia, hay que releer nuestros registros, los antiguos informes que hablan de estas cosas, ¿no? Que quedaron olvidadas. Uno pudiera decir, ¿no? Que en el siglo XIX hubo un germen de unas primeras
Ellos no lo llamaban células, ¿no? Lo llamaban comités por el socialismo y el comunismo. Después en el siglo XX se llamarían las células comunistas. Pero tienen un hilaje desde el siglo XIX. El manifiesto comunista llegó a Venezuela el mismo año 1854, en francés. Se leyó en la Universidad de Caracas. Ahí están las denuncias. Ese documento se clasificó como perverso para nuestra población y se ordenó que eso no podía leerlo el pueblo, que eso iba a traer problemas. Y valga que los trajo, ¿no? Aquí estamos, seguimos en pie de lucha. Y todavía hay quienes se preguntan por qué llegamos a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana no es un fortuito. La Revolución Bolivariana es expresión de todas esas luchas que ha librado el pueblo venezolano desde tiempos de la resistencia indígena, la resistencia africana, la lucha de los pardos, la lucha por nuestra independencia, las grandes guerras de nuestra historia, la guerra federal, ¿no? Las luchas políticas del siglo XX, ¿no? Las luchas por los derechos civiles, por ser considerado realmente ciudadano, por tener la oportunidad de crecer en una patria en igualdad, la lucha por la igualdad social, ¿no? Y la igualdad de conciencia que se ha ido construyendo gradual y progresivamente a lo largo de la historia. Si algo nos enseña la historia en materia de las luchas del pueblo, es que pueden hacernos lento el camino, pero jamás detener el avance indetenible de los pueblos hacia su liberación. La derecha lo sabe, las grandes corporaciones lo saben, solo pueden hacernos lento el camino, pero jamás en la historia han podido detenerlos. A la final logramos consolidar los derechos y seguimos avanzando. Y la Revolución Bolivariana en nuestra historia es un punto clave, un punto estratégico. Forma parte de esa concreción histórica de las luchas del pueblo venezolano y que llegó a materializar y a consolidar tantas cosas que a veces las perdemos de vista, ¿no? Porque las tenemos, nos las hemos ganado, nos ha costado sangre, nos ha costado lágrimas. También hemos tenido sonrisas en ese proceso. Somos un pueblo de adversidades, un pueblo que se sabe medir ante las dificultades, ¿no? Y bueno, llegó la Revolución Bolivariana y se abrieron las grandes alamedas, ¿no? Para el venezolano y bueno, eso no podía ser del agrado desde otras latitudes, ¿no? Llegó el comandante y mandó a parar. Es la Venezuela de Chávez, el Chávez que retoma con fuerza la doctrina bolivariana. La doctrina que es expresión de un pueblo, no es expresión de la élite. Cuando Bolívar habla en sus textos, en sus escritos, habla es el pueblo que luchó a su lado. Es la expresión de nuestros ancestros. Es la expresión de la lucha. Y Chávez retoma con fuerza y hace retumbar de nuevo ese ideario de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Urdaneta, de Huacaipuro, de Zamora, de Simón Rodríguez, el maestro. Están con nosotros en las luchas presentes, ¿no? Y Chávez nos recordó de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es el objetivo nacional, ¿no? Y el objetivo de los pueblos, avanzar hacia la consolidación de los derechos civiles, hacia la liberación, hacia la igualdad, hacia una sociedad más justa, ¿no? Y Chávez no nos ofreció nada a nosotros. Chávez nos dijo a nuestra generación que lo que teníamos que hacer para que nuestros descendientes vivieran ese sueño, esa otra sociedad, ese otro mundo posible, dependía de lo que hiciéramos en el ahora, que lo único que teníamos que hacer era lo que habíamos hecho toda la vida, seguir luchando, seguir resistiendo y jamás detenernos. Esa es la historia de los venezolanos en la conquista de los derechos civiles. No ha sido fácil para nosotros, jamás para ninguna de nuestras generaciones. Y quizás, bueno, no lo será para las que están más cercanas a nosotros,
Pero de seguro como nos lo hizo saber el comandante Chávez, y por eso este proceso revolucionario se asume pacífico, sabemos que llegaremos a la victoria final.